En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra, vida eterna, en ella esperaré. Ahora, dice el Señor, conviértanse a mí de todo corazón, porque soy compasivo y misericordioso. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra, vida eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios mío. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto, se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos, y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba, diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el criado, aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba, diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Las palabras del Evangelio perdonen nuestros pecados. El Señor nos presenta una historia impresionante en este Evangelio para enseñarnos algo: que debemos de perdonar siempre. Y nos habla de un hombre que debía 10,000 talentos. ¿Saben cuánto era todo eso? Más o menos, para que ustedes tengan una idea, un talento, uno solo, en tiempos de Jesús, equivalía a tener 6,000 denarios. Un talento igual a 6,000 denarios. Y un denario era el salario de un obrero por un día de trabajo.
Recordemos aquella parábola que el Señor nos contó de aquel viñador que contrató a unos en la mañana, a otros al mediodía y a otros al caer la tarde. Y a todos les pagó un denario, porque un denario era el jornal por un día de trabajo. Ahora bien, para que un obrero pudiese obtener un talento, que son 6.000 denarios, tenía que trabajar más o menos unos 16 años para un talento. Pero es que este hombre no debe un talento, debe 10.000 talentos, una cifra astronómica, una cifra que era imposible en lo humano de poderse pagar. Porque es que para un talento se trabaja 16 años. Para 10 talentos se trabaja 164 años. Para obtener 1.000, más o menos 16.438 años. Y para obtener 10.000 talentos, que era lo que este hombre debía, se trabaja más o menos 164.383 años. Y eso es lo que debe este hombre, 10.000 talentos, es decir, más de 16.000 días de trabajo. Impresionante. Ese hombre debería de estar trabajando todavía hasta ahora para pagar la deuda desde el tiempo de Jesús. Por tanto, ¿qué nos quiere enseñar Jesús? Que esa deuda era imposible de pagar. No había cómo pagarlo en lo humano, por más que pidiera tiempo para pagarla, paciencia para pagarla, tregua para pagarla, no había cómo pagarla. Por lo tanto, ¿qué era lo único que podía esperar este hombre? Una cosa, y era que el rey, por un designio de su bondad y de su misericordia, le diera indulto, es decir, le perdonara la deuda. No había otra cosa más que esperar. La deuda, en lo humano, imposible pagar. Cosa que maravillosamente sucedió, porque dice el Evangelio que el rey, movido a compasión, le perdonó la deuda a este hombre. Y lo más hermoso, le perdonó la deuda sin humillarlo, sin tratarlo mal, sin echarle en cara nada. No, el rey le perdonó con exquisita bondad, con misericordia. Pues bien, este hombre, con ese perdón que recibió, con esa amnistía, con ese indulto, con esa bondad que recibió, era para volverse una persona supremamente bondadosa y misericordiosa con los demás. Porque es que lo que le perdonaron no fue cualquier cosa. Le perdonaron una deuda imposible de pagar. Pero la cosa no fue así, porque dice este Evangelio que esta misma persona tenía un deudor que le debía 100 denarios. 100 denarios, que equivalen a ¿qué? 100 días de trabajo, algo así como 3 meses y medio. Ahora, uno se imaginaría que este hombre actuara, si no de la misma manera, perdonándole la deuda a aquel deudorcito suyo, que sería lo más justo, sí por lo menos tratando bien a su deudor, dándole el plazo que necesitaba para pagarle la deuda, sin humillarlo, sin tratarlo mal, sin hacerlo sentir poca cosa. Sin embargo, la cosa no fue así. Este hombre, a quien le habían perdonado una deuda imposible de pagar, no trató de la misma manera a su deudor, sino que lo trató con dureza, cosa que a él no. Lo humilló, cosa que a él no. Lo hizo meter en la cárcel, cosa que a él no. Por eso el rey, cuando se entera de lo que este hombre hizo, claro, se indigna muchísimo, se siente decepcionado, desilusionado, porque él, que le ha perdonado una deuda imposible de pagar, sin agresiones, sin amenazas, este hombre no hizo lo mismo, que era, por lo menos, si no perdonar a su deudor, por lo menos haberlo tratado bien. Y eso que lo que le debía era una deuda irrisoria. Por eso el rey decide darle el castigo merecido. Mis hermanos, desafortunadamente esta historia que contó Jesús
se repite todos los días, a todas horas y en todos los ambientes humanos. Se repite a menudo en las familias, se repite a menudo en los lugares de estudio y de trabajo, se repite en la vida cotidiana. ¿Y saben por qué? Porque ustedes y yo somos esos obreros a quienes el Señor, que es el Rey, nos ha perdonado una deuda imposible de pagar. Ustedes me preguntarán, Padre, ¿cuál es esa deuda? Y yo les respondo, esa deuda es nada menos y nada más que la sangre de Cristo en la cruz. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Causa de su amor, levántate, oh Dios, mira la pena del mal herido, que como cordero va al degüello en el silencio y el dolor. Siervo doliente enaltecido en cruz por los pecados que has soportado sobre sí, desfigurado, sediento de amor, suplica al hombre, sacia la sed del corazón, y encumbrado en aquel madero me das la vida por tus heridas, oh Jesús, y contemplarte así yo quiero, también muriendo para dar vida a tu amor en mí. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Es María la blanca paloma, es María la blanca paloma, que ha venido a América, que ha venido a América, que ha venido a América a traernos la paz, que ha venido a América, que ha venido a América, que ha venido a América a traernos la paz. Y es por eso que los colombianos, y es por eso que los colombianos